Ya llegó el candidato presidencial Alberto Fernández, así que tenemos mucho para hablar. Alberto, un gusto, ¿eh? Encantado. ¿Cómo andamos? ¿Cómo estamos? ¿Bien? ¿Todo bien? ¿Todo en orden? Bueno, un gustazo. Muchas gracias. Verlo nuevamente en la Argentina. Sí, bueno. No, Fui ya solo estuvo. una semana. Sí, solo una pero semana. muy bien, la verdad que una gira sumamente exitosa sí. y mucho interés, ¿no? En conocer Sí. su opinión. Y fue muy importante para la Argentina, creo que Sí, es importante. Porque a mí me parece que más allá de lo que se declama con Europa y todo este tema de la Unión Europea y el acuerdo con el Mercosur y todas las cosas que se dicen, la realidad es que la Argentina la ha abandonado a Europa y se ha alineado demasiado con Estados Unidos, y la verdad es que yo no creo que esa sea la mejor política internacional que la Argentina puede tener. Y yo que siempre valoré mucho el vínculo con España, porque finalmente España es objetivamente el mayor inversor a largo plazo que tiene la Argentina. Claro. Muchas empresas españolas están en Argentina desde hace mucho tiempo, muchas empresas que no tienen que ver solamente con la telefonía o con algún banco, sino que tienen que ver con el negocio editorial o el negocio pesquero. Y bueno, a mí me parecía que había que revivir ese vínculo, volverlo a aceitar, en un momento además donde tenemos la suerte de coincidir ideológicamente mucho con el Claro, gobierno de eso es muy España. importante, ¿no? Claro, tener una visión común sobre el mundo que tenemos, sobre el mundo que se viene, y después conocer la experiencia portuguesa, ¿no? Con el primer ministro Costa, que tuvimos también un encuentro magnífico, donde pudimos hablar, cambiar opiniones, conocer un poco como su experiencia, muy parecida a la experiencia a la argentina. del 2003, muy parecida A la del la 2003 en el experiencia tema del FMI y políticamente a lo que ustedes acaban de hacer por la Exactamente, unidad lograda. Exactamente, y además plantear me comentaba Costa que ellos llegaron y lo que hicieron fue recomponer los salarios para mejorar el consumo, y a partir de allí se generó un círculo virtuoso donde la producción aumentó, ellos mejoraron los ingresos fiscales y la verdad el resultado es muy bueno. Es cierto que ellos tienen una realidad distinta a la nuestra, son parte de la Unión Europea, tienen el apoyo de la Unión Europea con lo que todo eso significa. Claro. Pero me parece que es muy importante, fue muy valioso los dos encuentros. Bueno, y pero también, hay un entendimiento también a nivel del mundo y de Europa que nos puede acompañar por las experiencias que han tenido. Exactamente. ¿No? Y en el caso de Portugal también la definición del primer ministro de querer que también Portugal sea una puerta de acceso a Europa, ¿no? Fue muy generoso el primer ministro Costa, la verdad que fue una reunión espléndida. Un país al que tenemos un poco olvidado, ¿no? Sí, claro. Portugal. Claro. Porque en verdad América Latina piensa que Portugal es la puerta de acceso de Brasil y España es la puerta de acceso de Argentina. Pero la realidad es que en términos de identidad de conceptos, de identidad de búsquedas, con Costa también tenemos mucho en común. ¿Y va a entrevistarse con el presidente de México, López Obrador? Estoy tratando de coordinar fechas porque no nos ponemos de acuerdo con las fechas. Pobre, en verdad es más culpa mía que del presidente, bueno, que ha tenido una enorme generosidad. Campaña. Claro, ha tenido una enorme generosidad conmigo. Alberto, la verdad, sinceramente anoche lo comentábamos acá cuando transmitíamos la conferencia de usted anoche en Tucumán, me impresionó gratamente, lo comentábamos acá con mis compañeros, la foto que usted logró anoche. El presidente de la UIA, la CGT, había muchos pequeños y medianos, acá lo estamos viendo de nuevo, había pequeños y medianos empresarios, bueno, gobernadores, Sergio, la futura vicegobernadora. Sí. Pero digo, es una foto muy de presente y futuro de la Argentina, ¿no? Digo, esta foto Macri no la logró. En el discurso que me tocó dar, ayer se cumplieron 50 años de la Unión Industrial. Juan Mansur tuvo esta magnífica idea de convocarnos. Yo había hablado... Pero usted estuvo el día anterior con Acevedo. Con Acevedo había estado el día anterior hablando. La verdad fue una charla espléndida con Acevedo. Yo lo conocía a Acevedo, ¿no? Lo conocía, hacía mucho que no lo veía. Pero tuvo la virtud, la charla, de sentir que estábamos hablando el mismo idioma. Claro. De tener un diagnóstico común y una preocupación similar. Bueno, ellos han sufrido el industricidio de 4 años. Absolutamente. Y cuando le planteé hacia dónde creía yo que debíamos ir, me di cuenta que es exactamente donde quieren ir ellos, ¿no? Entonces, yo le planteé esta idea que tengo desde siempre, de buscar consensos para imaginar el futuro de la Argentina de otro modo, porque la crisis que vamos a recibir es muy grande, la economía que vamos a recibir es una economía muy deteriorada,
Y va a hacer falta el esfuerzo de todos. Cuando digo el esfuerzo de todos, que cada uno va a tener que hacer su aporte. Sí. Los que trabajan, los que producen y el Estado. Todos vamos a tener que hacer un aporte. Y el mejor modo de eso es consensuarlo. Por eso ayer en el discurso, que era francamente lo que yo vivía, ¿no? Y se lo dije a Miguel, que estaba sentado a mi lado, lo tenía de un lado a Daid y del otro lado a Miguel Acevedo, se lo dije a los dos, pero a Miguel puntualmente le dije, mira Miguel, esto es lo que siempre creímos que debíamos hacer. Ahora si no lo hacemos es culpa nuestra. Claro. Ahora es culpa ¿Y hay nuestra. predisposición Absoluta. de los dos lados, de los empresarios y de la CGT? De los dos lados. Inclusive Miguel estaba muy contento porque decía que había casi logrado la presencia de todos los sindicatos, Claro. porque fue Caló, Gerardo Martín. Bueno, anoche estuvo Moyano acá, estaba muy entusiasmado, dijo no solamente que hacerlo, sino después cumplirlo. Exactamente, exactamente. Y Hugo es una pieza central en eso, Sí. Hugo es una pieza central también. Mañana me junto con Yasky. Hay que hacer el esfuerzo de unir también a todos los Ahora ahí trabajadores. Pasaría por un acuerdo de precios, de salarios, no subvención. y que el Estado ayude y colabore como pueda hacer para que todo empiece a mover, la economía empiece a moverse otra vez. Ese es el secreto. Estábamos viendo recién, yo no sé si se lo vio, pero se lo vamos a mostrar, lo que hoy recibieron en los últimos días un centro de panaderos, la tarifa en dólares. Sí, claro. Vamos a ver, mire, acá para que vea, y estábamos hablando, la factura, podemos, Charlie, verla para lo que mostrábamos anoche justamente, la factura... está la factura 4.007,42 en dólares. La harina que están recibiendo los panaderos. Sí, claro, de un molino harinero de primer nivel, Tremendo, ¿no? Tremendo, tremendo. Digo, esto es parte también de la desorganización de la economía Sí, argentina. absolutamente, absolutamente, absolutamente. Pero bueno, pero esto es lo que está pasando. Así como se caen las industrias todos los días. Esto que yo vengo planteando desde el comienzo de la campaña, de que hay que desdolarizar la tarifa, tiene que ver con esto. Claro. O sea, hay una parte de la economía que se mueve en dólares y el resto de la economía se mueve en pesos. Entonces, el que produce pan se mueve en pesos, paga salarios en pesos, cobra el pan en pesos, pero cuando tiene que pagar el insumo lo paga en dólares. Es imposible que funcione así una economía. Porque además las tarifas, siempre hay que recordarlo, las tarifas de servicios públicos están directamente vinculadas a los términos de riqueza de la sociedad donde se prestan. Por lo tanto, ¿qué país, qué Argentina puede soportar esas tarifas en dólares? No, aparte con la idea ya que algunos que decían que había que también empezar a vender el pan en dólares, una Sí, locura. claro. Bueno, porque también está esa fantasía de que la economía se dolariza y ya está. Nosotros tuvimos una economía cuasi dolarizada con la convertibilidad, que en verdad empezó siendo un plan para frenar la inflación y en esos términos fue muy exitoso, pero cuando se convirtió en plan de la economía fue tremendo, porque ahí uno renunció a una herramienta central para el manejo de la economía, que es la moneda. Se quedó sin moneda y no pudo moverse más. Ahora hay hoy 4% la inflación de agosto, se calcula 5% la de septiembre, arriba del 55%. Ayer veíamos los datos de la UMED, 4 años de Macri va a dejar más de 237% de inflación. ¿Cómo se la ataca? Esa es otra parte del acuerdo, ¿no? Porque justamente el acuerdo que estoy proponiendo es para que paremos un poco la inflación. Claro. Para que esos costos mayores que puede significar un aumento salarial, por ejemplo, que hay que recomponer para volver a promover el consumo, no se traslade a precios y se convierta en un boomerang. Ahora, eso está claro que hay que atacarlo por varios lados, pero ya no más por el lado monetario, ni por el lado del consumo. Porque la inflación sigue creciendo, más allá de que el consumo se sigue deteriorando. El gobierno pensó, y yo creo que es la madre del problema, del mal resultado de la economía, el gobierno pensó que si paraba el consumo, paraba la demanda, si paraba la demanda, bajaban los precios. Pero eso nunca pasó. Eso nunca pasó. Cuando paró la demanda, afectó la producción, cuando afectó la producción, afectó el empleo, y cuando afectó el empleo, aumentó la pobreza. Ese fue el circuito perverso que el gobierno generó. Entonces, ya sabemos nosotros que la inflación no tiene un origen monetario y tiene que ver con el consumo, tiene que ver con otras cosas. Tiene que ver con la idea de dolarización que hay en la cabeza de los formadores de precios y tiene que ver con las tarifas, que como están dolarizadas
se convierte en un costo enorme para el que produce, y tiene que ver con la concentración del mercado, Claro. que en el mundo alimentario es muy importante, ¿eh? Eso es lo que le plantearon también en la reunión, la última reunión que tuvo con el fondo, con Claro, claro. la concentración del Claro, mercado. pero ellos mismos me reconocieron que ese problema existía. Uno de ellos inclusive planteó que le había llamado la atención que la industria de panificación en la Argentina, el 80% es un productor. ¿No? Entonces, ese tema es un tema que tenemos que ver como para atacar la inflación desde otro lado, para abordar el problema de la inflación desde otro lado. Hay mucha concentración en sectores de la producción, hay mucha concentración en los sectores de comercialización, porque cerca del 40% está en manos de la comercialización, está en manos de hipermercados, que además marcan el precio para el conjunto. Sí, sí, sí. ¿No? Alberto, ayer también ahí usted decía en Tucumán, me pareció muy interesante y muy importante como mensaje a la sociedad. Esto dijo, no estén movilizados, algunos lo entendieron mal, pero digo, no, como que no, evitemos estar en las calles, no, como una forma de decir, no reaccionemos a las provocaciones que se están haciendo de distintos sectores. Ese es el sentido, ¿no? ¿No? Ese es el sentido. Es lo mismo que nosotros hicimos en el año 2003 con Néstor, cuando todos nos pedían que le peguemos palazos a los que reclamaban en la calle y nosotros nos negábamos. Pero nos negábamos porque el riesgo es siempre que uno enloquezca, pegue un palazo y todo termine peor. Ayer, de hecho, pudo haber terminado peor la historia. Sí. Cuando alguien reaccionó, le rompió la cabeza a un manifestante, los manifestantes le pegaron a un policía, le quebraron un diente. Uno nunca sabe cuando se desata eso dónde termina. Entonces, a mí me parece que todos somos conscientes del problema que la pobreza tiene. Todos, absolutamente todos. La mejor prueba es lo que pasó hoy en el Congreso. Hoy, exacto. Donde todos unánimemente votaron a favor de cambiar Sí, muchos no convencidos, ¿no? Porque Negri dijo que a ver si los intendentes sacaban la plata que estaba guardada en la caja para ayudar, cuando son los intendentes, los peronistas de la provincia de Buenos Aires, los que más están parando la olla en este momento. Pero ¿no? yo lo escuché a Negri, es cierto eso. Pero finalmente lo votó, Sí. Con lo cual el problema lo reconoce. Entonces todos estamos al tanto de que el problema existe y todos estamos de acuerdo en que hay que buscarle una solución. Pero a mí me parece que estar en la calle es un riesgo simplemente, y lo que pido es que no asumamos ese riesgo, porque el día que aparece una víctima todos lo padecemos. Y no todos piensan como pensábamos nosotros en el 2003, que decíamos, bueno, que estén el tiempo que quieran, pero no vamos a reprimir. No todos piensan igual. Ahora, sobre este tema, que es muy interesante, porque la preocupación ahora de algunos opinólogos de los medios oficialistas ya no es la cámpora, ahora son los movimientos sociales. ¿Cómo va a ser Alberto Fernández para convivir con Grabois, que altera el orden, que va a presionar, que extorsiona? Entonces ahora han variado, dice, ¿cómo hará Alberto Fernández para disciplinarlos o convivir con esos sectores del movimiento social? Ahí también hay que entender el tema, ¿no? El fenómeno. A mí no me parece una buena idea ni estar en las calles, ni tomar un shopping, ni meterse en un country, ni meterse en un hipermercado. Todas esas ideas me parecen que son malas ideas, dan lugar a reacciones que uno no ayudan, francamente no ayudan. Pero también es cierto que hay un problema de pobreza muy aguda, que el hambre vuelve a ser un problema en Argentina. Está claro, como dice Negri, no tenemos el conflicto que tiene África, pero tenemos problemas de gente con hambre en Argentina. Por eso la cantidad de comedores comunitarios que existen. 35.000, decía Ginés el otro día que estuvo acá, en la provincia de Buenos Aires, comedores sociales. Fíjese. Entonces, con ese número, evidentemente, tenemos un problema muy serio. Muy serio. Entonces, lo que siento es que también esa gente que sale a la calle está tratando de llamar la atención con un sistema que no le presta atención. Porque también es verdad que los grandes medios de comunicación no tocan el tema. Es verdad que la pobreza es un tema oculto, claro, la verdad es verdad que el problema del desempleo, lo que fue crisis en la economía de Macri, en verdad fue todo un tema silenciado. Entonces, a mi juicio, un día la gente no encuentra mejor modo de expresar, préstenme atención, que haciendo estas cosas, que no las recomiendo, no las comparto, pero las puedo entender, simplemente puedo entender por qué ocurren. Ahora,
esta demonización que hacen de Grabois, a mí me parece realmente muy injusto. Como hicieron antes también con la Cámpora. Claro, pero es muy injusto, porque Grabois es un hombre muy genuino, que no necesariamente estoy de acuerdo en todo lo que él piensa, pero es un hombre muy genuino. Supongo que lo de la reforma agraria no está de acuerdo. Por ejemplo. No es necesario preguntárselo. Por ejemplo, exactamente. Pero a mí tampoco me preocupa que en el espacio haya gente que piense eso. Y que se abran los debates, Pero porque si no podemos exactamente. debatir a la Argentina, estamos fritos. Pero es muy llamativo, ¿no? Porque durante años cuestionaron la existencia del discurso único. De un movimiento Claro. político que se movía como un ejército, que respondían al discurso oficial y nadie se movía de allí. Ahora resulta que cuando yo no quiero que haya un discurso único y que cada uno exprese lo que piensa, entonces es un problema porque cada uno piensa lo que piensa, pero ¿qué quieren? ¿Qué quieren? No, miren, yo no voy a hacer nada por definir un discurso único, yo prefiero que se den los debates y que tengamos la libertad de expresarnos como queremos y hasta de disentir en algunos puntos, como puede ser el tema de la reforma agraria, que tampoco está planteado por Grabois en los términos que lo plantean, porque el concepto de reforma agraria que algunos en Argentina conocen no tiene nada que ver con lo que plantea Grabois, que además es algo que ocurrió en Brasil con Sarney de presidente. Dese cuenta que no tiene nada que ver, Pero además creo que no es momento para hablar de eso, claro. no es objetivo no nuestro es ese. urgencia tampoco cuando Exactamente. está con el tema Pero del hambre acá Grabois, en la Argentina. pero Grabois es realmente un hombre muy genuino en su preocupación por la pobreza. Es muy honesto, no es un hombre que trabaja con los pobres para sacarse fotos y hacer política, es un hombre preocupado por los pobres, es un hombre que ha dedicado su vida a estar cerca de los pobres. Sí, sí, sí. Y la verdad es que es enormemente meritorio, enormemente respetable lo que él hace, y lo ponen en un lugar demoníaco. Primero, que era un hombre del Papa, que le llevaba ideas al Papa horribles, y lo único que le preocupa a Grabois es que la Argentina sea más igualitaria. Después tiene ideas que no necesariamente uno comparte, Totalmente. pero la verdad la honestidad de su trabajo para con los pobres definitivamente existe, no es un invento. Hoy Uno lo puede ver. No, sí, totalmente. Hoy Macri volvió a insistir que el problema económico fueron las PASO y cómo votaron los argentinos al frente de todos. ¿Qué puedo decir? Es un presidente que no, le cuesta mucho entender que él es la causa del problema. Cuando uno habla con los inversores, uno se da cuenta que ya los inversores se han dado cuenta dónde está la causa del problema. Es Macri. El problema es Macri, lo vengo diciendo hace muchos años, el problema es Macri. Son sus políticas y es su incapacidad de dar respuesta inteligente a los problemas que existen. Ese es el problema que tenemos. Ese es el problema que tenemos. Cuando la gente termina acampando, reclamando planes, es porque el gobierno no tuvo otra idea más que financiar la pobreza con planes sociales. Pero nunca se les ocurrió promover el trabajo, nunca se les ocurrió promover la inversión, nunca se les ocurrió mejorar el consumo. Y ahora tienen esto que está pasando. Lo mismo pasa con la deuda. Nunca tuvieron otra idea que no sea endeudarse, Exacto. para que todos los argentinos tuvieran los dólares y no argentinos tuvieran los dólares para llevárselos de vuelta, Claro. ¿no? Y hacer negocios financieros. Todo esto es causa de Macri. Y ya el mundo lo ha entendido, ¿eh? Lo hablo con los presidentes, lo hablo con los inversores, lo hablo con los fondos de inversión, lo hablo con los empresarios, lo hablo con el campo, todos han entendido que el problema se llama Macri. Ahora, a Macri le cuesta entenderlo. Bueno, eso ya me excede. Ahora, también para usted, digo, qué doble responsabilidad, ¿no? Porque como usted dijo, como dijo en España, es candidato. Sí. Y ya muchos lo reciben como un presidente electo, lo tratan en la Argentina como un presidente electo. Pareciera que ahí también el gobierno, el fondo y los medios trataron en algún momento de arrinconarlo para llevarlo a una postura profundo para ver si salvaban las papas. Digo, aquí tiene que hacer un equilibrio muy delicado, ¿no? Yo la verdad es que no me siento haciendo equilibrio porque siempre digo lo que pienso. A veces me traerá problemas decir lo que pienso. Pero la verdad es como me he movido toda mi vida y quiero seguir igual, no quiero cambiar ahora. Y la verdad cuando me escuchan es lo que creo. Y cuando digo que el fondo es responsable de lo que ha pasado es lo que creo. Ahora, ¿eso quiere decir no le vas a pagar al fondo? No, no quiere decir eso. Quiere decir que el fondo tiene que asumir la responsabilidad que tiene en estos resultados y en estas consecuencias. Total. Eso quiere decir.
Y cuando me apuran para que veamos de reperfilar la deuda, me pregunto si no hay detrás de ello un apuro de los acreedores privados para que el fondo no venga con exigencias que lo perjudiquen a ellos. Entonces son todas cosas que hay que moverse con mucho cuidado, con mucha precaución. Pero eso no me quita que yo siga pensando lo que pienso. ¿Usted tiene buena relación con Roberto Labaña? ¿Lo convocaría al gobierno? Yo siempre digo lo mismo. Yo hace mucho tiempo que no hablo con Roberto. Él tuvo la generosidad de llamarme el día de la elección para felicitarme. Y no he vuelto a hablar con él. Yo no sé qué quiere, él es un candidato, y yo lo respeto como tal. Es un candidato y creo que su objetivo es ser presidente de los argentinos. Ahora, en la búsqueda de ampliar, el otro día estuvo Ricardo Alfonsín acá, dijo que se iba a juntar con usted, que bueno, es que yo interés, con Ricardo a quien quiero que había que empezar a reformular nuevamente una forma de convivencia, esto que usted también dice, que Ricardo coincide, hay que cerrar la grieta, hay que superar, hay que buscar estos acuerdos. Es que tanto con Ricardo como con Roberto Labaña, está claro que tenemos en común muchas cosas, y que tenemos una mirada común sobre muchas cosas, pero yo no pierdo de vista que Roberto es un candidato a presidente. Obvio. Y que está compitiendo y está muy bien que lo haga. No sé el día de mañana, ¿quién no quisiera tener trabajando con uno en Roberto Labaña? Si Labaña es un hombre de una enorme capacidad, todos quisiéramos. Pero él tiene otro objetivo ahora que yo respeto y bueno. Se están activando muchas causas judiciales contra el presidente. Correo, que es una vergüenza que todavía no se haya, la familia presidencial no haya saldado y hayan buscado demorar. ¿Cómo piensa, recuperar lo que la familia presidencial le debe al Estado argentino si la justicia no actúa a tiempo? Bueno, el Estado puede hacerlo, tiene mil resortes para hacerlo. No lo ha hecho, no sé por qué, es eso lo que están investigando, ¿por qué no lo hicieron? Hay una fiscal... Bueno, Macri quiso volver a foja cero. Claro, hay una fiscal muy importante que es la que sostuvo la búsqueda de la solución del tema por parte del Estado. Lo hizo mejor que el Estado mismo. En fin, a mí lo que me parece es que también lo que está pasando hoy en día con las causas estas nos obliga a hacer un planteo sobre cómo funciona la justicia, ¿no? Exacto. Nos obliga, se enojan cuando lo digo, pero ahí tienen una prueba, ¿no? De lo que yo estoy hablando. Totalmente. Sí, ahí tienen una ¿Terminó prueba. el libro? ¿Lo va a terminar o no? Sí, estoy avanzando con el libro. ¿Antes de octubre o sí, quedará igual creo, algún final ahí me enteré que Rafael Bielsa ha escrito algo sobre lawfare con otra persona más. ¿Rafael Bielsa? Que... Escribió algo, acaba de terminar un libro que me pidió que se lo prologue y lo voy a hacer con gusto. Me parece que me ganó de mano en algunas cosas. Juan. ¿Qué tal, Alberto? Buenas noches. Hola, Juan. Da toda la impresión que el país que escribías antes del 11 de agosto hoy es mucho más complejo todavía después de las elecciones primarias, porque obviamente el 10 de diciembre vamos a llegar con más pobreza, con más recesión, con más inflación, la capacidad instalada de la industria es cada vez más baja. Te quería consultar puntualmente cuál crees vos de todo este paquete realmente explosivo que es hoy Argentina, cuál es la máxima preocupación y cuál es la prioridad para ese 11 de diciembre en caso que se repita el resultado de las primarias. El mayor problema que tenemos es ese goteo permanente de reservas que sigue desfinanciando a la Argentina. Ese es el mayor problema que tenemos. Hay una ilusión óptica que dice han controlado el valor de la divisa, pero lo han controlado a costa de un goteo sistemático de pérdida de reservas, que es un tema, porque la caída de reservas es constante. Y cuando hablé con el presidente una de las primeras veces, le dije que lo único que me preocupaba era que traten de sostener las reservas para poder hacer frente a las obligaciones que ellos asumieron, ¿no? Y creo que ese objetivo no se está logrando. Ahora, yo ya tengo claro, ayer lo decía en Tucumán, yo ya tengo claro que voy a recibir un país económicamente diezmado. Y no me quejo, no voy a hablar de la herencia. Como decía José Manuel de la Sota, en política las herencias no se reciben con beneficio de inventario, así que uno se tiene que hacer cargo de lo que recibe. De las que no hablaba Néstor tampoco. Exactamente. Acá lo que tenemos que hacer es arremangarnos y empezar a trabajar otra vez en un sentido totalmente distinto a lo que ha hecho el gobierno. Totalmente distinto. Y me parece que el mayor problema que tenemos es el problema financiero por el nivel de deuda externa que nos han dejado. Ahora, yo confío que con este trabajo que estamos haciendo
con empresarios, con la gente del campo, con la gente con los sindicatos, podamos dar un marco de estabilidad mínima para que durante 180 días la Argentina vuelva a arrancar. Esto es como un auto que se ha quedado parado y para que arranque tenemos que empujarlo entre todos. Y después tenemos que ir manejándolo con el cuidado que tiene, con el cuidado que exige manejar un auto que se ha quedado en la ruta, que uno no sabe muy bien si vuelve a aparecer el problema. Pero si arrancamos va a ser mucho más fácil, mucho más fácil. Pedro. Sí, justamente ya que hablamos de un auto parado, la integración regional parece un auto parado. ¿Cómo se lo puede hacer funcionar otra vez, no? Porque parece quebrada la UNASUR, que no se reúne, países que se fueron, los incendios en la Amazonía y no logran reunirse los 8 países de América del Sur. Entonces mi pregunta es ¿cómo se reconstruye? O sea, ¿cómo se logra que este auto de América Latina se vuelva a poner en funcionamiento? México ya tiene una puntita diciendo, bueno, queremos asumir la presidencia de la CELAC, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. ¿Cómo se reconstruye esto que parece tan quebrado? Nosotros con Marco Enrique Sominami y precisamente el Gobierno de México creamos el Grupo de Puebla, que Pedro lo conoce porque es parte del grupo. Y en verdad allí nuestra mayor obsesión es volver a reconstruir la integración regional de América Latina, con México incluido, porque gracias a Dios, desde la llegada de López Obrador, México ha vuelto a mirar a América del Sur. Sí. A pesar de tener un acuerdo de integración con el norte de América, empieza a mirar a América del Sur, y eso es muy importante para nosotros, porque la identidad cultural con México es muy grande, y si además tenemos una identidad política, una identidad económica o búsquedas en materia económica en común, es muy importante. Y creo que existe en muchos de los gobiernos de América del Sur, el gobierno uruguayo, el gobierno mexicano, el gobierno de Bolivia, eventualmente el argentino, la idea de reconstruir la integración que alguna vez fue. Allí en el Grupo de Puebla también está Samper, que es un hombre central en el UNASUR, es un hombre que con mucho esfuerzo sostiene y mantiene en pie el UNASUR. Y cuando uno va a discutir con el mundo a ver cómo integramos economías, porque está claro que la globalización nos impone ese desafío, uno advierte lo importante que es la región. La unidad. La región, claro, sí. Porque uno tiene otra fortaleza a la hora de discutir. Tiene otra fortaleza. Por lo tanto, para mí eso es un tema prioritario. Ahí tengo previsto un viaje a Bolivia, tengo previsto un viaje a Perú, y la idea precisamente, ahora en los próximos días, y la idea precisamente es empezar a hablar entre todos, reconstruir la integridad que se ha quebrado. Porque así como nos hicieron creer en la meritocracia, irónicamente también nos hicieron creer en la ruptura del continente. Exacto. ¿No? Total. Como que Argentina solo podría. Sí. Y la Argentina O solo con le Estados cuesta. Unidos. Claro, exactamente. Irina. Estados Unidos ha tenido un gesto muy importante porque el gobierno acaba de autorizar un préstamo de más de 600 millones de dólares, y yo lo valoro mucho, la actitud de Estados Unidos, porque acaba de aprobar más de 600 millones de dólares para inversiones en Vaca Muerta, en parques eólicos. Y eso es una muestra de que Estados Unidos se está mirando más allá del 10 de diciembre. Bueno, lo dijeron, ¿no? Me parece Más muy allá importante. Pero de ahora hay quién un gesto. gane ese... Pero lo ahora, dijo, ¿no? ahora ha habido un gesto. Hoy me lo comunicó el embajador de Estados Unidos, y es un gesto muy importante. Muy importante. Porque ahí... ¿Este de inversión? Claro, porque es el gobierno americano el que está financiando esto. Y está financiando a capital privado para que venga a la Argentina y arriesgue. Y es una prueba de que están mirando el crecimiento de Argentina o el desarrollo de Argentina más allá del 10 de diciembre. Yo lo valoré mucho, porque todo esto que yo digo de la integridad latinoamericana, de avanzar en el acuerdo con la Unión Europea, no es que necesariamente nosotros tenemos que romper vínculos con Estados Unidos. No, por supuesto. Para no nada. dice eso. Para nada. Ampliar. Para nada. Es ampliar el escenario. ¿Y cómo es el vínculo? Ahora que reveló, que habla con el embajador de Estados Unidos en la Argentina. La verdad es que he hablado con gente de la embajada, y el embajador se comunicó conmigo vía WhatsApp estando yo en España. Y quedé en verlo a mi regreso. Y hoy me escribió para informarme esto y me puso muy contento. Claro. Porque Por me parece supuesto. que está muy bien. Claro. Y yo valoro mucho lo que han hecho. Irina. Te traslado una pregunta que me suelen hacer a mí y que no puedo terminar de contestar, que es ¿qué reforma judicial tenés en mente o habría que hacer?
tribunales federales, cortes. No, a mí me parece, ese es un tema muy, muy delicado, pero me parece que hay muchas cosas en la justicia que no están funcionando, Irina. Me parece que el sistema de selección de jueces no ha funcionado bien. Y eso es un problema del Consejo de la Magistratura. Y el sistema de remoción de jueces tampoco ha funcionado bien. Y ese es un problema del Consejo de la Magistratura. Me da la sensación que tenemos que prestarle atención a esos temas. Y lo que tenemos que acostumbrarnos es a tener una justicia realmente independiente, a no seleccionar jueces que nos den la tranquilidad que son jueces amigos. Claro. Los jueces amigos del poder son los jueces amigos del poder, Claro. en abstracto. Si el poder lo tiene uno, es amigo de uno, y si el poder lo tiene otro, se vuelve en contra si hace falta. Y la verdad lo que nosotros necesitamos son jueces ecuánimes, jueces dignos, jueces probos, que no se dejen llevar por los vaivenes del poder. Ahora, el Consejo de la Magistratura no está preparado para eso. Está preparado para buscar los jueces amigos del poder. Y eso hay que cambiarlo. O sea, cambiarías la conformación. Yo creo que hay que revisar el funcionamiento. Hay una... Siempre les propongo a todos que me tocan este tema, en la Universidad de José C. Paz hay un observatorio de la justicia que ha hecho un trabajo sobre el Consejo de la Magistratura y lo que demuestra es que el 70% de los concursos son alterados en la famosa audiencia con el consejero político. Eso es un horror, eso está mal evidentemente, eso está mal y eso es una prueba de que no está funcionando bien. Entonces me parece que nosotros ahí tenemos que prestar atención, porque insisto, la mejor calidad institucional no es llenar de jueces amigos la justicia. Totalmente. Es tener jueces probos, jueces Totalmente, dignos. sí, sí. Sí, Alberto, Fernando. mencionaste como una de las primeras medidas la desdolarización y el pacto social. Hay que ir a desarmar estos grandes grupos económicos que están teniendo posiciones dominantes de mercado y que parece ser la principal factor de generación de inflación en Argentina. Yo no sé si hay que desarmarlos, porque yo no lo... Digo, finalmente estos esquemas de mercado se han creado porque el Estado ha dejado que funcionen así. O sea, no es que alguien ha venido y ha irrumpido con tanquetas a tomar lugares en el mercado, no. El Estado fue permitiendo que el mercado se consolide de este modo. Yo creo que nosotros tenemos que buscar el modo, primero, de que esas posiciones dominantes cedan. Y para eso hay recursos legales, sin cambiar nada. Tenemos la Ley de Defensa de la Competencia, tenemos la Ley de Defensa del Consumidor, tenemos 1000 herramientas que el Estado no usa. Otra vez el Estado. El Estado Presente. no usa, exactamente. ¿No? El Estado no usa. Y lo que el Estado tiene que hacer es poner orden cuando en los mercados se desequilibra la balanza. Es esto. Yo siempre creo que... Yo no creo realmente en la lógica de la libertad de los mercados. Hoy hay un reportaje en La Voz del Interior a Roberto Urquía que es maravilloso porque Urquía no es precisamente un marxista, No. pero habla de cómo funcionan los mercados Exacto. en realidad y que la libertad de los mercados no existe nunca. No. Entonces, cuando eso funciona, el Estado tiene que siempre funcionar como un árbitro que compense cuando se desnivela la balanza. Me parece que nosotros vamos a tener que trabajar con todas estas cosas, con todas estas herramientas legales que tenemos. Anoche Y también promover la inversión en sectores, no importar qué es lo que hizo Macri. Macri piensa que si la industria de la panificación está en manos de un solo operador, hay que importar pan lactal. No es así, no es así. En verdad lo que hay que generar son competencias internas y favorecer la instalación de esa competencia. Entonces, yo creo que hay que trabajar mucho para eso, Claro. pero que se debe trabajar en este sentido. ¿Lo sintió auténtico cuando el presidente lo llamó? ¿Cómo? No, yo creo que sí, que fue auténtico. Lo que pasa es que yo tengo una visión muy distinta a la del presidente. Es muy distinta, muy Sí, distinta. total. Entonces, Así lo claro, votó la gente. claro, es que me cuesta mucho entender lo que él me propone, porque yo pienso Claro. otra cosa. Ahora, también quiero aclarar, porque en estos días que no estuve, se construyó una fantasía, y está bien, no es un reclamo, pero sí creo que hay que aclararlo. A mí nunca me consultaron sobre las medidas que tomaron. Antes, Claro, ni ahora. claro. Lo que hicieron Ni fue cuando fue al avisarme. fondo. Fue avisarme que iban a tomar medidas. Y está bien, porque los que gobiernan son Obvio, ellos, no tienen por claro. qué pedirme a mí. Pero lo que pasa es que después ellos toman la medida y me reclaman que yo avale las Acompañe. medidas.
Claro, son cosas distintas. Totalmente. Está bien que ellos tomen las medidas y está bien que yo tenga mi opinión crítica, pero lo notable es que cuando lo critico salen enseguida a decir que yo estoy atentando contra el gobierno. No es así, no es así. Bueno, la sociedad ha votado algo que usted ha llevado adelante, que Claro. seguramente va a ratificar el 27 de octubre, Claro. que es algo totalmente contrario a lo que se ha aplicado Pero en la Argentina, claro, es que yo ¿no? creo que lo peor que le podría hacer a la Argentina es dejarla sin opción. No, totalmente. Dejarla sin opción, y además no creo que esta sea la opción. Pero es una locura. Pero además no Es creo. una locura lo que le trataron de hacer, de arrinconarlo a Macri y al fondo. Claro, Cuando por la eso. sociedad claramente ha votado otro modelo. Yo el mayor aporte que hice con mi viaje al exterior es guardar silencio sobre lo que estaba viendo. Exacto. Y yo obviamente voy a ayudar al presidente en todo lo que esté a mi alcance para que él haga lo mejor para que el país avance. Pero la verdad es que yo no estoy gobernando, yo no soy cogobierno de nadie y la verdad tampoco estas decisiones que ha tomado el gobierno fueron consultadas previamente a mí ni a nadie de mi equipo. O sea, me llamaban y me decían, hoy vamos a tomar, me llaman y me dicen, bueno, vamos a tomar una decisión, después hablemos. Ok, ¿cuál es la decisión? Declaran el default en moneda nacional. ¿Y Ya qué hago? tomada. Claro, ¿y qué hago yo? ¿Qué quieren que aplauda eso? ¿Cómo quieren que aplauda eso? Claro. Me dicen, bueno, va a haber medidas. Y entonces después sacan la medida del Banco Central, cuando previamente le había dicho al presidente que en virtud de la medida que se había tomado con el reperfilamiento que anunciaron, por favor, proteja la salida de dólares de los bancos, porque era obvio que si estaba diciendo que no puede pagar, la gente se iba a asustar. Y hasta le propuse que, como me di cuenta que no habían pensado medidas, le propuse que dicten un feriado bancario y un feriado cambiario, para tomarse el tiempo hasta ordenar eso. No hacía falta, me dijeron, 3.000 millones de dólares en 2 días perdimos. Y equivocadas las medidas, que produjeron un gran problema. Y con los de recién el domingo inversión, salieron a y- parar el tema. Y bueno, uno ve lo que se ha perdido de La Paso hasta acá y es terrible. Lo que se ha perdido de reservas de La Paso hasta acá es terrible, terrible, terrible. Habla de una incapacidad asombrosa del gobierno, asombrosa. Pero bueno, yo esto lo explico. Es incapacidad pensando bien. Si uno pensara No, yo mal, creo que a esta altura es pura incapacidad. No, yo creo que yo efectivamente creo que hubo una lógica económica que condujo a este desastre. Pero frente al desastre solo incapacidad. Solo incapacidad, porque no creo que estén contentos con el rol que les toca jugar. No creo, sinceramente. Alberto, gracias. No, gracias a Muchas ustedes. gracias. No, muchas gracias. Bueno, hacemos la pausa y enseguida volvemos.